Soy la doctora Guadalupe Ruiz, actualmente, bueno, acabo de terminar la residencia, soy endocrinóloga y parte del grupo Villamedic, doctora Master Villamedic. Ya estamos en el último día de las sesiones de las jornadas de postulante residentado médico 2024 y en estos minutos les voy a comentar sobre mi experiencia del SERUMS rumbo a la residencia, ¿no? Y también darles algunas recomendaciones durante esta fase para que así puedan asegurar un ingreso directo a la residencia. Lo primero, antes que nada, es que quiero que sepan que es posible estudiar durante el SERUMS y también es posible el ingreso directo después del SERUMS a la residencia, inmediato, ¿no? Entonces hay muchos casos que a pesar de haber afrontado varias circunstancias o problemas durante el SERUMS, lograron el ingreso directo a especialidades ranqueadas e inclusive también en los hospitales más solicitados. Entonces, les quiero comentar mi experiencia durante esta etapa, pero antes que nada, me gustaría presentarme, ¿no? Y contarles un poquito de mi avance durante estos años. Entonces, yo fui alumna de pregrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en el 2017 ingresé como interna de medicina en el Hospital Revaliati. Durante el internado traté de aprovechar al máximo, tanto a nivel hospitalario como también académico, y lograr finalmente un buen puntaje en el ENAM, ¿no? Que me aseguró realmente poder elegir una buena plaza para el SERUMS, así como también posteriormente para mi puntaje extra para la residencia. En el 2018 yo adjudico mi plaza del SERUMS, acá les muestro algunas fotos, ¿no? Mi puesto se encontraba en el departamento de San Martín, en la provincia de Lamas, en el centro poblado de Betania, ¿no? Era una plaza 10 puntos, realmente tuve una muy buena experiencia durante mis SERUMS, tanto la población como el personal de salud con el que trabajé pudimos conllevar muy bien durante ese año que trabajé ahí, ¿no? Y en el 2019 postulo a la residencia médica, doy mi examen en junio del 2019 y pude lograr el ingreso a la especialidad de endocrinología por la Cayetano en el Hospital Revaliati. Mi especialidad por la Cayetano duró 4 años, desde el 2019 hasta justo junio del 2023, ¿no? Que acabo de egresar, ¿no? Ya actualmente soy médico endocrinólogo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que yo considero que puede influir en las probabilidades de ingreso directo a la residencia? En primer lugar, algo que sí quiero de una vez eh, aclararles y que lo tengan en cuenta es que el ser serumista no va a ser un límite para la elección de la especialidad. Entonces, esto realmente no influye el ser serumista para la elección de la especialidad, inclusive de alto puntaje, no va a ser ni un factor protector ni en contra, ¿no? Entonces, realmente esto lo puse para aclararlo, ¿no? Porque algunos piensan que no hay que escoger solo una especialidad más sencilla, la que no sea tan ranqueada, ¿no? Pero no, eso para nada. Conozco muchos casos, ¿no? De ingresos directos a especialidades muy solicitadas y en muy buenos hospitales. Lo que sí es que el background del ENAM, ¿no? Es decir, todo lo que hemos estudiado para el ENAM, o inclusive para aquellos que hemos dado el examen de salud, también acá lo incluyo, ¿no? Esto sí influye bastante en las probabilidades de ingreso. Esto sí, algo definitivo, ¿no? Inclusive, en el caso del ENAM, ¿no? Aquellos que llegaron a obtener un puntaje más de 17 en el ENAM, de hecho, tienen una probabilidad 2 de 3 de ingresar a la residencia. Aquellos que tuvieron un puntaje más de 15, quizás un poquito menos, pero igual hay la probabilidad 1 de 3 casos. Y en el caso de aquellos que tuvieron un puntaje menor de 15, ¿no? De hecho, también hay probabilidades, un poco menos cada vez, pero lo hay. O sea que, de todas maneras, es probable, es muy probable el ingreso directo a la residencia. También va a depender mucho de cómo ha sido tu preparación durante esos años previos, ¿no? Sobre todo el ENAM, ¿no? Lo que hayamos acumulado, toda la información que hayamos acumulado para ese examen. Ahora, el otro tema es el rentabilizar los cursos madre, ¿no? Eh,
no tenemos que estudiar todo, ¿no? Realmente ese año a veces uno empieza, dice el serum, ya, y voy a empezar a revisar todo medicina, voy a revisar mis cuadernos de biología, de anatomía, de todo, porque quiero hacer un buen serum. Realmente no, tenemos que estudiar bajo prioridades, ¿no? Y es ir rentabilizando, ¿no? Tenemos que rentabilizar de todas maneras. Um, el curso Villamedi, ¿no? A mí me sirvió bastante para poder rentabilizar a la hora de estudiar para la residencia, ¿no? Lo que sí sirve para el examen, ¿no? Nos dan las pepas para el examen y también es una forma de poder organizar mis prioridades a la hora de repasar. Primero, priorizando de hecho los cursos madre y luego ya vamos por los cursos secundarios. Y algo clave que también es muy importante tomar en consideración es la decisión y compromiso que tenemos para nuestra siguiente meta, que es ingresar a la residencia, ¿no? Con tu objetivo de que vas a ser residente el siguiente año, ¿no? Entonces, este compromiso tiene que ser tu motivación para que puedas seguir adelante con la preparación, porque de hecho van a haber momentos a veces de flaqueos, donde vamos a querer dejarlo todo, demasiado estrés, que es propio durante este año, ¿no? Y nuevamente, acuérdense de cuál es su compromiso con ustedes, ¿no? Apúntenlo, acuerden con alguien, hagan un acuerdo mutuo. En mi caso, por ejemplo, yo tenía una hoja de ruta que la había armado para ir siguiendo mi curso de preparación, de los cursos más rentables a los menos, ¿no? Y los temas por cada uno de los cursos. Entonces, ahí como título grande de esa hoja que yo tenía, decía rumbo a la residencia 2019, ¿no? Era mi compromiso, obviamente conmigo misma, y tenía que intentarlo, haciendo el mayor esfuerzo posible para poder lograr cumplir esa meta. Ahora, durante el CERUMS, ¿no? En primer lugar, tenemos que reconocer que el examen de residencia va a ser inevitable, ¿no? Al menos la gran mayoría de nosotros que estamos ahorita escuchando esta charla, lo que buscamos es ser especialistas. Entonces, por ende, tengo que dar en algún momento un examen de residencia, ya sea aquí nacional o en el extranjero, de repente, ¿no? Así que cuanto antes me prepare, inicie mi preparación, realmente va a ser mejor. El tiempo es oro, así que cuanto más antes me prepare, será mucho mejor. El otro tema es la adaptación a tu nuevo puesto de trabajo, ¿no? Entonces, idealmente no nos debería de tomar mucho tiempo, ya que una de las prioridades durante este año del CERUMS es prepararse para el año entrante poder ser residentes. De hecho, para muchos, incluyéndome, el inicio del CERUMS puede ser un poquito chocante o estresante, ya que tienes miles de preocupaciones sobre lo que podría pasar, ¿no? Ya estás ahí tú solo, ¿no? Estás solo, lejos de tu familia, te empiezas a imaginar cosas que podrían pasar, que algún paciente complicado, ¿no? Entonces, de hecho, es algo chocante, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, me tomó aproximadamente, yo diría un mes, ¿no? Para poderme sentir ya un poco más confiada, más tranquila, ya me había adaptado a mi nuevo horario, ya sabía o me organizaba mejor, ¿no? Conocía cuánto me demoraba, por ejemplo, mi traslado, ¿no? De la posta a donde vivía, ¿no? Las actividades adicionales que tenía que realizar como informes, aprendí a hacer todo el papeleo que se tenía que hacer, ¿no? Y ya lo iba haciendo mucho más rápido. Entonces yo terminaba rápido y me iba a mi casa, ¿no? Donde estaba viviendo y empezaba a mi rutina de estudio, ¿no? Entonces ya siempre buscaba de todas maneras igual el momento oportuno para estudiar y me mantenía al día con mis clases de residentado. Pero igual la adaptación va a ser un punto crítico de este inicio de residentado y cuanto más antes lo podamos hacer, mucho mejor, ¿no? El siguiente punto, que es la organización, ¿no? Esto es vital, ¿no? Esto es clave que forme parte de mi día, de su día a día, ¿no? Tenemos que empezar por organizarnos cómo vamos a ir avanzando el proceso de la programación de los cursos que vamos a estudiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el curso Villamedia Residentado que yo estaba, manejábamos un cronograma de las clases donde el alumno podía estar pendiente de todas las teorías que iba a recibir y por lo tanto eso me permitía a mí poder hacer mi programación de la semana, ¿no? Entonces yo hacía mi programación, mi cronograma, yo decía,
qué cosas iba a estudiar, qué cosas iba a repasar, y de esa forma trataba de evitar retrasarme en los cursos de cada una de las fases y que se me vaya acumulando más y más información. Entonces trataba de ser lo más organizada posible durante esta etapa. Otro punto que tenemos que tener presente es, eh, bueno, acá, ¿no? Las clases de acuerdo al cronograma, ¿no? Acá, clases de acuerdo a mi cronograma es justamente en base a una organización y finalmente poder cumplir y ser bien estrictos con la programación que te has hecho, ¿no? Otro punto que tenemos que tener presente es el reconocer las limitaciones, ¿no? Las limitaciones donde me encuentro trabajando. Eh, a veces donde uno se encuentra, ¿no? En el CERUMS específicamente, es posible que haya muchos problemas de accesibilidad, eh, mucha demanda laboral, ¿no? A veces tienen bastantes pacientes que atender durante las horas de jornada, o falta de acceso a internet, de repente falta de luz inclusive por temporadas. Entonces, en estos casos, lo que sí deberíamos de evitar es darnos excusas ante estas dificultades, o sea, caer, ¿no? Frente a estos problemas que pueden haber o circunstancias y no estudiar para nada. O sea, abandonar todo, dijo, no, ya fue todo, lo dejo, no hay luz, se va la luz a cada rato, no tengo internet constantemente, ¿no? Hay muchos pacientes y lo dejo totalmente, ¿no? Llego cansado al trabajo, a la casa. Muchas excusas se pueden ir formando, ¿no? En base a algunos problemas que vayamos viendo durante el día a día, ¿no? Eh, lo que sí deberíamos de hacer es buscar finalmente alternativas, ¿no? Alternativas para poder continuar con nuestra preparación. Y un ejemplo, ¿no? Perdón, en mi caso, ¿no? Algo que con lo que yo batallaba bastante era que a veces se me iba el internet, ¿no? No tenía un buen internet en donde yo trabajaba, o también la luz, ¿no? A veces se iba la luz, sobre todo en temporadas de lluvias. Entonces, lo que siempre hacía era llevar mi workbook, ¿no? Donde estaban todos mis apuntes o los apuntes de los cursos que me tocaba repasar ese día, y también llevaba un libro de banqueo que yo utilicé, ¿no? Entonces, en ese caso, si pasaba eso, ya no tenía luz y yo ese día me había programado de repente ir avanzando con mis clases, ¿no? Que tenía pendiente de ese día, y ya no la podía ver porque no había internet o no había luz, entonces lo que hacía era repasar el material en físico, ¿no? Lo que había llevado, ¿no? Y eso era lo que solía hacer cuando pasaban estos problemas, ¿no? Ahora, también estos materiales me permitían utilizarlo también para aprovechar al máximo mis tiempos libres, ¿no? Que es aquí el siguiente punto, ¿no? Uso adecuado de los tiempos libres. Eh, sobre todo, bueno, incluyendo también los tiempos libres durante el trabajo, ¿no? A veces tenía espacios entre paciente o algún día que no venían tantos pacientes a atenderse a la posta de salud. Entonces también utilizaba estos recursos cuando iba hacia mi posta y cuando regresaba a mi casa, ¿no? Me ponía a revisar, ¿no? Estos apuntes, o me ponía inclusive a banquear durante el transcurso de mi ida y vuelta, porque yo perdía una hora, casi una hora, entre 40 minutos, una hora, dependiendo de qué tan fácil consiga la movilidad para regresarme. Entonces, era una hora de ida, una hora de regreso, eran 2 horas. Entonces tenía que aprovechar en algo ese tiempo, ¿no? Entonces me iba revisando mis apuntes o me iba terminando de banquear un poquito, ¿no? Y ya llegaba a mi casa y me ponía a revisar todo lo que había hecho, ¿no? Sobre todo cuando banqueaba me ponía a revisar ya las preguntas para ver en qué me había equivocado, qué había dudado, etcétera. Y algo más que quiero agregar es que en cuanto al punto de uso adecuado de tiempos libres, de hecho va a ser muy importante que se den una pausa. O sea, tienen que también como que no sobresaturarse, ¿no? Darse un pequeño descanso, también dormir bien, de hecho va a ser muy importante, y siempre que se pueda, algo de actividad física no está de más, ¿no? Es de todas maneras recomendable durante el tiempo libre para utilizar adecuadamente nuestro tiempo libre. Y ahora, recomendaciones de
cómo estudié o cómo estudié durante mis exámenes. ¿Qué recomendaciones les podría dar a ustedes? En primer lugar, respecto al tiempo de estudio. Yo sí estudiaba prácticamente a diario, ¿no? Inclusive cuando viajaba a Lima o venían mis papás o mi esposa a visitarme, aunque sea repasaba una hora, ¿no? Al menos ya me programaba en mi semana que esos días, ya una horita o dos horitas, en esos días libres iba a avanzar algo, ¿no? De repente un repaso de un curso que me faltaba, ya, eso iba a avanzar y ya estaba, me sentía tranquila, ya he hecho algo, ahora sí, a pasar el día con la familia, ¿no? Entonces, eso era porque yo justamente trataba de organizar mi semana, ¿no? Organizaba esos días que iba a estar libre. De acuerdo a mi horario de trabajo o también en el caso de estos días libres, que me quedaba en la ciudad o me iba o viajaba a Lima, me colocaba las horas aproximadas que iba a revisar o estudiar un tema en específico, pero eso sí, yo era bien estricta con mi horario, ¿no? O sea, trataba de cumplirlo como me había organizado, ¿no? Siempre siendo realista, ¿no? No es que me colocaba un montón de cosas o no era que me abrumaba, ¿no? Siempre tratando de ser algo realista porque sabía que de repente no iba a poder revisar tanto, ¿no? Una hora nomás, me ponía algo sencillo, algo fácil, ¿no? Y lo hacía. Entonces, ¿qué estrategias podría recomendar acá, ¿no? Lo primero es rentabilizar, ¿no? O sea, de todas maneras, esto es clave, ¿no? Tenemos que tener seguridad de abarcar la gran mayoría, ¿no? De preguntas durante el examen de residencia, ¿no? Entonces acá el rentabilizar nos va a dar seguridad, porque si nosotros rentabilizamos primero los cursos madre, que son los cursos que yo debería de dominar, de hecho que me va a dar mayor seguridad de abarcar la gran mayoría de preguntas durante el examen de residencia. Luego, ¿qué método traté de utilizar? ¿No? Acá puse Irma, realmente fue algo indirecto, ya que en ese entonces yo no sabía que más adelante este método que utilicé lo íbamos a conocer como método Irma, ¿no? Que básicamente era utilizar la información, ¿no? Que en mi caso yo tenía mis apuntes, mi workbook, ¿no? Las videoclases que veía del curso de Villamedic, ¿no? Luego la R de retención, que eran los nuevos apuntes que hacía, ¿no? En forma de flashcards. A veces yo utilizaba un cuaderno de apuntes para mis errores, ¿no? La M de memoria, que consistía justamente en hacer los repasos continuos para poder potenciar mi memoria, ¿no? Y potenciar, mejor dicho, mi aprendizaje. Y por otro lado, la A de aplicación, que era la hora de resolver simulacros, ¿no? O sea, finalmente todo lo que hacía era resolver exámenes, simulacros para ir midiendo mi avance, ¿no? Entonces, lo otro es finalmente potenciar nuestros errores, ¿no? Potenciar mis errores. Eh, eh, Esto de potenciar nuestros errores y utilizarlos para seguir avanzando en nuestra preparación es también clave, ¿no? Cada vez que resolvía simulacros o luego de hacer mi banqueo, como les decía, ¿no? A veces hacía mi banqueo durante el regreso a mi casa, llegaba, ¿no? Y luego revisaba esas preguntas que me había equivocado o que las que contestaba no tan segura, ¿no? De mi respuesta, había dudado, pero por casualidad ya lo había contestado bien. Esas también las apuntaba en un cuaderno de errores, ¿no? Yo utilizaba un cuaderno de errores, ahora me parece muchísimo más práctico utilizar flashcards. Esa información que tenemos ahí en el cuaderno de errores, en los flashcards, realmente es muy valiosa, ¿no? Y nos va a servir para que con la retención de estos datos, una vez que vamos repasándolo y repasándolo, ¿no? No volvamos a cometer estos mismos errores nuevamente cuando hagamos un nuevo examen, ¿no? Y cuando revisaba este cuaderno de errores, yo lo solía revisar justo antes de cada nuevo simulacro que iba a realizar, ¿no? Entonces, eso realmente me aseguraba ir progresando en mis notas de los simulacros que daban, ¿no? Y finalmente eso me daba mayor seguridad
para el examen final de residencia. Respecto a la labor, o mi labor, ¿no? de serumista, que es algo también que tenemos que tener en cuenta, realmente lo que intentaba era tratar de definir rápido la situación. Lo que podía resolverlo en mi puesto de salud, lo manejaba, ¿no? Cosas que se podían manejar en mi puesto. Lo que no, por limitaciones que podía tener en cuanto a fármacos, en cuanto al personal, lo trataba de referir. Entonces, trabajaba las horas que me correspondía trabajar, ¿no? Lo mejor que podía, hacía mis guardias comunitarias, realizaba mis informes, ¿no? Pero no hacía más, o sea, no me quedaba, no trataba de trabajar bien con todo lo que tenía que hacer, cumplir mi horario de trabajo, pero luego regresaba a casa y empezaba a estudiar. O sea, la idea era que yo me había tomado como prioridad durante ese año es que iba a prepararme para poder ingresar el siguiente año a la residencia. Y otra recomendación a la hora de saber qué repasar, ¿no? Nuevamente aquí les coloco la palabra mágica, ¿no? Que es rentabilizar, ¿no? Primero rentabilizamos los cursos madre, es decir, aquellos cursos que sí o sí tienen que ustedes dominar, ¿no? Dominar porque van a formar parte de la gran mayoría de preguntas durante el examen de residentado, como cardiología, cirugía general, ginecología obstetricia, pediatría, neonatología, ¿no? Esos son los cursos madre, tengo que dominarlos. Entonces, con ellos empezaba siempre mi ronda de repasos, empezaba con esos cursos. Luego ya me iba con los cursos hijas y los cursos adicionales. Asimismo, hacía de todas maneras una lista de prioridades de los cursos que me hacía falta repasar. Yo sentía que me hacían falta repasar, ¿no? En ellos ahí incluía los cursos que tenía mayor dificultad, a veces algunos cursos que no me gustaban tanto, pero que tenía que de todas maneras repasarlo. Y también aquellos cursos que tenían más errores, o sea, me equivocaba mucho más, y en los simulacros, y con ellos trataba de empezar mi ronda de repaso, ¿no? Siempre de lo que necesito más a lo que necesito menos, ¿no? Los otros ya los dejaba al final y eso iba haciéndolo por ronda, ¿no? Para poder hacer repasos continuos. Y otro punto respecto a la hora de saber qué repasar es aprovechar al máximo sus tiempos libres, ¿no? Estos tiempos muertos donde en vez de estar pegado de repente en mi celular, ¿no? Viendo redes sociales, era mejor ponerme a repasar, ¿no? O también lo que hacía era banquear, como les había comentado, ¿no? Finalmente, ¿cuál era el resultado que yo iba viendo durante ese año de preparación? Era que mis notas en los simulacros iban subiendo, ¿no? Iban subiendo, y eso finalmente me dio bastante confianza, un poco más de tranquilidad de que estaba haciéndolo bien, ¿no? Y ya me fui con mucha más confianza para el examen de residencia, ¿no? De hecho, que ese año también van a haber muchos momentos en los cuales uno se estresa, piensa que no lo puede hacer, ¿no? Momentos de caída, pero como les digo, tienen que tener un compromiso con su meta final, que es ingresar a la residencia, ¿no? Y acordarse nuevamente, o sea, van a pasar esos momentos que pasen ya, de repente van a estar así un día, ¿no? U horas, ¿no? Y luego no, yo voy a ingresar y tengo que nuevamente continuar con lo mismo, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo en ese año finalmente no es por gusto, ¿no? No va a ser por gusto, va a ser es estudiar, ¿no? Me va a servir también cuando llegue a ser residente. Así que es aprovechar nuestro tiempo, ¿no? Como se debería de aprovechar durante ese año de preparación rumbo a la residencia. Bueno, esto sería todo. Espero que les haya servido en algo, ¿no? Darles mi experiencia, ¿no? Darles algunas recomendaciones que yo hice durante este año de Serums, ¿no? Y bueno, eh, estoy presta para cualquier ayuda a ustedes, ¿no? Ya me conocen muchos de ustedes, de repente me pueden encontrar por el Instagram o si no, estamos ahí en contacto por el curso, ¿ya? Feliz año nuevo, que lo pasen muy bonito en el día de mañana, ¿no? Y bueno, los mejores deseos para el año 2024, de todas maneras, las mejores vibras, a seguir estudiando, a seguir preparándose, que de hecho todos
nosotros queremos llegar a ser especialistas y vamos a llegar a ser residentes, ¿no? Lo más pronto posible.